En este tipo de problemas de proporcionalidad es muy común que se mencione alguna variable distractora. Por eso entonces es tan importante la lectura y poder entonces percibir y ya después tener la certeza, ¿cierto?, de si hay o no estas variables distractoras, y por tanto es importante también contar cuántas variables tengo. Entonces, en este ejercicio del problema me habla de 3 variables. Me dice entonces que hay un carpintero y dice entonces que en 18 días construye 3 armarios y que trabaja 5 horas diarias. Con esa sola sentencia no sabemos si hay alguna variable distractora. Tenemos entonces que continuar leyendo. La pregunta me dice que quiero saber cuántos días se demora el carpintero en construir 5 armarios trabajando 3 horas diarias. Y entonces ahí me doy cuenta que las 3 variables interactúan en la pregunta, y eso quiere decir entonces que en efecto tengo una proporcionalidad compuesta y tengo entonces que relacionar estas 3 variables. Para eso entonces vamos a construir una tabla. Voy a llamar D al número de días, voy a llamar N a la cantidad de armarios que construye esta persona y W al trabajo, que correspondería, ¿cierto?, al número de horas que trabaja diariamente. Entonces vamos a dibujar una tabla. En la primera fila, ¿cierto?, estamos escribiendo los nombres que hemos relacionado a estas variables, y después entonces vamos a ir escribiendo en forma ordenada nuestros datos, ¿cierto?, en cada columna, y en la primera fila entonces vamos a escribir la información que nos entrega este problema. Es decir, voy a escribir 18, voy a escribir el número de armarios, que es 3, y voy a escribir 5, que corresponde a la cantidad de horas que trabaja esta persona. Ya, entonces ahora viene la pregunta. ¿Cuántos días? Y eso va en la segunda fila, ¿cierto? Necesito entonces para construir 5 armarios trabajando 3 horas al día. ¿Sí? Como dijimos entonces, esta es una proporcionalidad compuesta y necesitamos entonces, lo primero es analizar variando las variables, pero no así como así, sino que vamos a relacionar siempre con respecto a dónde está la incógnita. Entonces tengo que pensar lo siguiente. Voy a decir días versus número de armarios. Entonces pensamos lo siguiente. Mientras más armarios tengo, más días necesito. Suena raro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesito plantear? En realidad, en el fondo, yo también necesito determinar cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Entonces voy a decirlo al revés. En más días, armo más armarios. ¿Sí? En menos días, armo menos armarios. Obviamente que la proporcionalidad siempre tiene una relación de una constante proporcionalidad, ¿cierto? Y estas cantidades aumentan y disminuyen en la misma proporción. Pero para estos ejercicios y para poder determinar, ¿cierto?, el tipo de proporcionalidad, a uno les basta con ese juego de ir aumentando una y observar qué es lo que sucede con la otra. La conclusión en realidad ya es clara, es directa. Analizamos entonces ahora el otro par, días versus trabajo. A todo esto, ¿se dieron cuenta que cuando hicimos el análisis anterior en ningún momento nos preguntamos cuántas horas trabajaba? Porque justamente nosotros tenemos que pensar que eso es constante. Ya, entonces ahora vamos de nuevo. Días versus las horas que trabajo. Y asumiendo el trabajo constante, o sea, la cantidad de armarios que hago que es constante. Entonces ahora pienso lo siguiente. Sigo con los días. Digo, entonces, ese trabajo, ¿cierto?, esa cantidad de armarios que es constante, en más días que yo trabaje, voy a necesitar trabajar menos cantidad de horas. Por otra parte, si trabajo muchas horas, ¿cierto?, en el día, voy a necesitar en el fondo menos cantidad de días. Y eso significa entonces que la proporcionalidad es indirecta. Bien, estamos listos. Ahora bien entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Aquí hay un tema porque usualmente este tipo de ejercicios se trabajan con lo que se llama la reducción a la unidad. Yo encuentro que es un poco largo y complejo. Entonces yo planteo una forma alternativa que resulta muy simple y muy fácil de resolver. ¿Qué voy a hacer? La primera fracción, la primera columna la voy a escribir como una fracción y la voy a escribir así, tal cual, 18 partido por X. Voy a escribir un signo igual. ¿Dónde tengo la directa? Esta es la directa, ¿cierto? Esta es la que dijimos que era la directa. Esta otra es la inversa. Entonces la directa la voy a dejar tal cual, 3 sobre 5.
escribo un signo de multiplicación. Y después la que es indirecta la voy a invertir. Y voy a escribir entonces 3 dividido en 5. Y entonces vamos a obtener, ahora calculamos la x. Voy a decir 18 dividido en x va a ser igual a 9 dividido en 25. Y eso significa entonces que la x va a ser 18 por 25 dividido en 9. Esto me da 2 y entonces me da 50. Todo este tipo de ejercicios, al final, siempre uno escribe una respuesta y esa respuesta debe ser en el mismo contexto y en la misma unidad de lo que estamos escribiendo acá. Es decir, 10. Entonces mi respuesta va a ser, necesita 50 días.